Buenas tardes, bienvenidos a Punto por Punto, edición electoral. Hoy tenemos como invitado a un representante de Democracia Directa, el señor Emigdio Alfaro. Señor Alfaro, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, saludos a toda la audiencia. Señor Alfaro, hoy Lima está comenzando una cuarentena más estricta, según palabras de los representantes del Ejecutivo, que la que hemos estado pasando en los últimos meses. Sin embargo, esto no se ha notado, tal vez porque se han dado, sí, algunos beneficios para aquellos dueños o propietarios o gerentes de diversos comercios y diversas actividades productivas. ¿Qué opinión le merece esta cuarentena, señor Alfaro? Nosotros como partido hemos hecho un pronunciamiento, ¿no? Nosotros estamos en contra de esta cuarentena, ¿no? No puede ser posible pues, que volvamos a repetir la misma estrategia que no ha dado resultados ya por cerca de 8 o 9 meses, ¿no? Que estuvimos ya durante el año pasado, ¿no? Es lamentable, ¿no? De que no tengan pues el suficiente tino en el gobierno de poder hacer medidas que puedan ser creativas, ¿no? O simplemente seguir las recomendaciones que ya se había dado por diversos candidatos. Desde nosotros hemos dado propuestas concretas que pueden ayudar a solucionar esta problemática, pero seguramente que las han visto, ¿no? En el gobierno. Es lamentable. ¿Qué alternativas propone Democracia Directa? ¿Cuál hubiera sido el planteamiento que hubieran acatado ustedes en caso de haber estado en el Ejecutivo? ¿O qué proponen a partir de julio en adelante? Porque esta enfermedad, este virus va a seguir. Sí. A ver, hablando del escenario actual, ¿no? Lo primero que hemos propuesto es que no haya cierre pues, total de la economía, ¿no? Como están planteando, ¿no? La idea es que sí hay ciertos, de repente, sectores muy específicos que sí deberían cerrar, ¿no? Pero salvo esos muy específicos que podrían ser, por ejemplo, discotecas, ¿no? Donde sí, pues hay un acercamiento y no vas a estar pues, con la mascarilla, el control facial, salvo casos específicos como esos, en general lo que se debería hacer es respetar la bioseguridad, la norma de bioseguridad y el distanciamiento social, ¿no? Además, pues obviamente el uso de la mascarilla y el protector facial. Quienes hasta ahora no nos hemos contagiado ha sido porque nos hemos cuidado, ¿no? Hemos seguido las indicaciones de la OMS, ¿no? Que se han transmitido a través del gobierno y finalmente, pues no estamos enfermos, ¿no? Ahora, si vemos que se respeten esas condiciones de bioseguridad estrictamente en los diversos sectores, eso no debería llevar a un aumento significativo de contagios. Por supuesto que hay personas que no están ahorita cumpliéndolo, ¿no? Y ahí hay que atacar el problema, ¿no? El problema está en mayor educación, ¿no? En organizar a la población para que puedan hacer que estas personas entiendan, ¿no? Y si, bueno, luego ese esfuerzo que no se ha hecho hasta ahorita, luego ese esfuerzo, finalmente no hay ningún cambio en esas personas, pues ahí sí tendrían que hacer trabajo comunitario, multas o quizás hasta prisión, ¿no? Si es que ponen en peligro la vida de otros peruanos, ¿no? Este incumplimiento al que usted hace referencia se debe a una conducta por parte del ciudadano o es también, o es tal vez quizás la falta de una comunicación adecuada por parte del gobierno? En principio es una falta de comunicación adecuada de parte del gobierno, ¿no? Porque no ha habido realmente una capacitación masiva, intensiva, que organicen a la comunidad, ¿no? A los diversos barrios para que se pueda tener una protección. Y además de eso, ha faltado, por ejemplo, distribuciones masivas de mascarillas, protectores faciales, alcohol, ¿no? Y también, además de alimentos que protejan el sistema inmunológico, ¿no? Que refuercen, mejor dicho, el sistema inmunológico. Entonces, esas políticas que deberían haberse dado en conjunto, sobre todo la capacitación a toda la población sobre esta temática, no se ha dado. Nos han encerrado y han tratado de paliar un poco con el bono, después salieron con el bono y todo el mundo se aglomeraba para ir a recoger los bonos
en los bancos, y realmente ha sido un desastre la forma en que han manejado este tema de la pandemia, ¿no? Y eso evidencia pues el poco acercamiento que tienen con el pueblo y no saber pues realmente la vivencia que tienen, ¿no? El día a día es necesario para que puedan subsistir las familias. ¿Qué van a hacer las personas que ya están golpeadas con la pandemia económicamente, ahora más aún en estos 15 días, que seguramente no van a ser 15 días, seguramente van a ser 30 o hasta 60 días o quizás hasta 90, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Pero lo más probable es que no sean los 15 días, como ya hemos tenido la experiencia, ¿no? Entonces, sorpresivamente, ayer en la mañana el presidente Sagasti dio un mensaje a la nación en el cual recalcaba las condiciones que se iban a imponer a partir de hoy, pero también habló de adquisición de un mayor número de vacunas y mencionó una serie de laboratorios y las cantidades que se vienen negociando con cada una de estas. ¿Qué impresión le deja a usted y cuál es la posición del partido en cuanto a la negociación por las vacunas? nuestra posición es que nosotros deberíamos hacer nuestras propias pruebas diagnósticas y nuestras propias vacunas. No podemos tener esa dependencia millonaria de laboratorios extranjeros, ¿no? No podemos estar nosotros, ahorita de repente por la emergencia sí, pero hay que a mediano plazo nada más fortalecer nuestros institutos de investigación, nuestras universidades, ¿no? Que ya han estado en ese intento. Hay un intento cayetano ya de sacar una prueba diagnóstica de COVID, y también hay un laboratorio, no recuerdo el nombre, que está buscando el desarrollo de la vacuna. Entonces, nosotros podemos hacerlo, solamente que pues, no hay el apoyo, prefieren pues estos contratos ley, ¿no? Que muchas veces pues dejan a oscuras, ¿no? Muchos de los aspectos que contienen estos contratos. Entonces, nosotros estamos a favor de que hagamos nuestras propias pruebas diagnósticas y nuestras propias vacunas para poder bueno, afrontar esta pandemia, ¿no? Eso deberíamos hacerlo en el mediano plazo, no seguir esperando. En realidad ya debimos hacerlo hace tiempo, porque la pandemia comenzó en marzo. Ya deberíamos haber desarrollado nuestras propias vacunas y nuestras propias pruebas diagnósticas, pero no ha habido realmente esa intención, ¿no? Era una oportunidad excelente para poder invertir mucho más en la investigación científica y la innovación en nuestras universidades, y sin embargo, pues no se ha hecho como siempre, se priorizan otros intereses, ¿no? Pasando al tema ya estrictamente de campaña, ¿por qué el elector debería ver a democracia directa como una alternativa sobre los 20 partidos que se presentan a estas elecciones? Nosotros ya hemos demostrado a través de las firmas para la devolución del FONAVI. Nosotros partimos de la Asociación Nacional de Fonavista de Perú, ¿no? Nosotros logramos el referéndum para la devolución, ¿no? Y hemos logrado que se vuelva más o menos 1.500 millones de soles de ese fondo que era de 20.000 millones de soles, ¿no? Entonces nosotros ya hemos demostrado con lucha constante, ¿no? Pese a toda la oposición de todos los partidos políticos que estaban de turno hasta el 2010, ¿no? Pese a la oposición, hubo como 13, 14 años ahí de lucha y no les daba la gana a estos señores de dar su voto a torcer, y hasta que al final se juntó las firmas y pues se convocó a referéndum, y aún así, pese a la campaña negativa que hicieron para que la gente pues, no vote por el sí, se sacó un 67, 68% de una fe de la memoria, ¿no? Imagínense, si a alguien le preguntan, ¿quieres que te devuelvan tu plata? Debería decir, pues, sí, ¿no? Pero hay mucha gente pues que... claro, el resultado era previsible, ¿no? Pero era previsible que sea más alto en realidad. Porque la gente debería haber votado al 100% que devuelvan la plata. Si no era plata que iba a generar nuevos impuestos, nada, pero hicieron campaña de guerra sucia, ¿no? Y dijeron que esa plata iba a generar más impuestos, asustaron a la gente, no lo sacaban en medios. El mismo presidente ese entonces decía eso. Entonces, finalmente la gente terminó votando por el no en gran cantidad, ¿no? Pero nosotros hemos estado persistentemente a favor del pueblo, y ahora ya hemos recolectado 2.4 millones de firmas para la convocatoria para una nueva constitución vía referéndum. Pero nosotros, a diferencia de los demás, no fuimos los primeros para empezar a proponer esto. Todo el mundo nos veía como demente, como locos, ¿no?
que no era necesaria una nueva constitución, ¿para qué? ¿No? Nosotros fuimos los primeros que propusimos y además lo propusimos vía referéndum del pueblo. Es el mismo pueblo quien tiene que elaborar y que tiene que aprobar y después implementar su propia constitución. ¿No le parece un poco utópico esto? ¿No le parece un poco utópico? Porque igual se deben elegir representantes que redacten la Constitución. Y ahí quiero simplemente precisarle la pregunta. ¿Le van a dar un cariz constituyente al próximo Congreso para que elabore la Constitución o se va a elegir una asamblea constituyente que de manera paralela redacte este documento? Esa asamblea constituyente paralela es inconstitucional, eso no está previsto. O sea, la forma es hacerlo a través de legislaciones ordinarias del Congreso o hacerlo a través de un referéndum aprobado por el pueblo. O sea, ese mecanismo de las leyes es inconstitucional, eso no existe. Entonces, si ya sabemos que quienes están en el Congreso son gente en su mayoría corrupta, ¿y ustedes creen que van a favorecer al pueblo o van a favorecer a los grupos? Pero usted está postulando a este Congreso. Para cambiarlo, justamente, ¿no? Por eso es que, ahora, fuera del tema del Congreso, la nueva Constitución, como le decía, tiene que elaborarla y aprobarla el propio pueblo. Ahora, para ser más claro, nosotros, cuando se compró el kit para la nueva Constitución, se presentó ya una propuesta. Eso fue en el año 2010, 2012 más o menos, ¿no? Y en todo este tiempo se ha ido recolectando las firmas, ¿no? Para esa nueva Constitución. Entonces ya tenemos, como les decía, las 2.4 millones de firmas, se está digitando, porque es un proceso que toma su tiempo, ¿no? Pero la aprobación de esta nueva Constitución tendría que hacerse vía referéndum y ahí no tiene nada que ver el Congreso. O sea, así como en la ley de FONAVI... No, pero ¿quién redactaría esa nueva Constitución? Ya, está bien, la aprueba el pueblo mediante referéndum, pero ¿quién redacta la nueva Constitución? A ver, inicialmente nosotros ya tenemos una propuesta. La tenemos desde 2010, 2011, más o menos, ¿no? Esa propuesta la hemos estado exponiendo a través de nuestro presidente Andrés Alcántara, la hemos estado exponiendo en diversos foros, universidades, ¿no? Y obviamente que todavía falta debatir mucho más, ¿no? No queremos decir que ese es el documento final tampoco. O sea, hay que someterlo más al debate, interactuar más con colegios profesionales, con universidades, con una sociedad civil, ¿no? Y llegar a un texto consensuado finalmente, ¿no? Que podría Entonces, también... presentarían ustedes su proyecto alternativo. Ustedes tienen un proyecto, lo presentarían al nuevo Congreso, digamos, no, porque... No tiene que aprobarlo, insisto. No tiene que pasar por eso. Un momento, ya. La nueva Constitución se aprobada directamente vía el referéndum. No tiene que pasar por el Congreso. Pero el proyecto de ley dice la misma norma que tiene que ser preaprobado por el Congreso antes de someterlo a votación popular. No dice eso no es constitucional. Eso es lo que están haciendo en el Congreso ahorita para poder tener su grupo que va a armar la Constitución al antojo de los grupos de poder. Eso no es lo que nosotros estamos proponiendo. Por decir, le hacía analogía con lo que pasó con la devolución de dinero de FONAVI. O sea, se redactó la ley por parte de las asociaciones fonavistas, ¿no? Y si se creó finalmente un partido político fue porque se necesitaba personeros en ese momento, ¿no? Si no hubiera habido personeros, no se podía defender los votos al momento de que se hacía la recolección de los actos, ¿no? Y bueno, esa fue la historia original, ¿no? Entonces, la ley la hizo las asociaciones fonavistas, ¿no? Bajo el liderazgo de Andrés Alcántara. Y esa ley, con el voto del referéndum, la aprobó el mismo pueblo. O sea, ahí no tuvo nada que ver el Congreso. Más bien el Congreso estuvo opuesto durante como 13, 14 años, ¿no? A que se devuelva la plata. Ahora, ¿por qué? Porque eso está repartido en los bancos, ¿no? Obviamente hay intereses de que eso no se devuelva porque sacan beneficios, ¿no? Que es el dinero de todos los aportantes a FONAVI, que finalmente pues, se termina en manos de algunos privilegiados, entre comillas, que sacan beneficios hasta ahora de ese dinero, ¿no? O sea, no es en este proyecto de constitución que tienen ustedes ya elaborado, la actual constitución señala que nosotros vivimos en una economía social de mercado. ¿Cuál es el modelo económico que presentan ustedes en este documento constitucional que pretenden aprobar en caso de llegar al Congreso?
como decía, la aprobación realmente del referéndum y la nueva constitución no tiene nada que Sí, ver con ¿ya? está bien, perfecto, pero ¿qué dice el capítulo económico? ¿Cuál es el Lo que modelo vamos a económico que hacer tendría nuestro país bajo el documento que ustedes tienen? nosotros que vamos a corregir cerca de 96 artículos de la Constitución. Así está en la propuesta, ¿no? Como decía, todavía debate. Ahora, concretamente sobre su pregunta del modelo económico, nosotros queremos un modelo que sea industrializado, ¿no? Que no sea un modelo económico netamente primario exportador, ¿no? Como es hasta ahorita en la práctica, ¿no? Ese crecimiento económico en realidad se ha dado como una burbuja, ¿no? Como ha habido una serie de burbujas a lo largo de la historia del Perú, ¿no? La burbuja del guano, del salitre y ahora la burbuja de la minería, ¿no? Que finalmente no terminan llevando pues el desarrollo, ¿no? Solamente terminan enriqueciendo a grupos económicos extranjeros o grupos de poder nacionales que finalmente no, insisto, no termina en el desarrollo económico. Entonces, no podemos seguir teniendo un Estado que solamente está como árbitro, entre comillas, porque ni siquiera eso hace, ¿no? Árbitro y que finalmente no pueda ni siquiera intervenir sobre precios en emergencias, ¿no? Por ejemplo, en esta pandemia ha ocurrido que las clínicas, las cadenas de farmacias, muchas extranjeras, o sea, subieron el precio como quisieron de la medicina, ¿no? En lugar de ponerse a favor del pueblo, de bajar los precios, ¿no? Lo que hicieron fue aumentar los precios para que ganen más, ¿no? ¿Y por qué no podíamos nosotros hacer nada, entre comillas, como Estado? Porque eso estaba amparado en una economía de libre mercado, ¿no? No podía ser el Estado interventor y fijar precios. Sí, inclusive cuando estamos en emergencia de una desgracia, se han muerto muchos peruanos, estamos con mucha gente infectada, más de 3 millones de personas que han perdido empleo. Por esta Constitución tenemos que seguir manteniendo esa economía de libre mercado que nos destruye en realidad, ¿no? Y si bien obviamente tampoco estamos en la posición del Estado estatista, tampoco estamos hablando de eso, esa no es la propuesta de democracia directa, pero sí creemos que el Estado tiene que tener un rol no solamente de árbitro regulador, sino que además tiene que intervenir, ¿no? Generando una libre competencia, ¿no? Una libre y sana competencia. Lamentablemente, a lo largo de la historia, se ha satanizado a las empresas del Estado, ¿no? Como que el Estado es un mal administrador, que el Estado es lo peor. Pero lo que no vemos es que muchas de las empresas del Estado que quebraron en la época de Fujimori, ¿no? Que las hicieron quebrar, fue para venderlas regaladas a grupos de poder económico que estaban asociados al gobierno de Fujimori. Por ejemplo, la empresa de la sal de Huacho, ¿no? Se fue a Yoshiyama, ¿no? Y Popular y Porvenir un poco antes la habían destruido. ¿Por qué? Porque ahí, si ustedes revisan la historia, había funcionarios que ahora son los dueños de las empresas de seguros. Popular y Porvenir era la seguridad del Estado. Entonces, fíjense sí, había denuncias de testaferros directos de la familia Fujimori o de Alberto Fujimori, en todo caso, en el directorio de Popular y Porvenir, como usted lo menciona. Nos tocó investigar eso en su momento, durante la década del 90, y denunciarlo también. En eso sí tiene razón, señor Alfaro. Queremos agradecerle al señor Emidio Alfaro por su participación hoy en el programa. Esperamos contar nuevamente con usted aquí como para ya hablar de temas más concretos con respecto al plan de gobierno de democracia directa, y me parece interesante la propuesta, me gustaría conocerla más a fondo de estas modificaciones constitucionales que ustedes pretenden introducir en el próximo Congreso. Sí, con mucho gusto. Yo, además de ser candidato, soy jefe del plan de gobierno de democracia directa. Entonces puedo comentarle los diversos aspectos que tiene el partido ya planeado, ¿no? Para si sigamos el gobierno podamos actuar de inmediato a favor del país. Perfecto. Muchas gracias, señor Emidio Alfaro. Nosotros nos despedimos aquí, no sin antes señalarles que la Junta Nacional de Justicia, o JNJ, ha destituido hoy del cargo de fiscal supremo al señor Pedro Chávarri, ¿no? Era una de las
propuestas o de las tareas que tenía esta JNJ cuando asumió hace un poco más de un año y reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura, pues hoy ya por unanimidad el Pleno de la JNJ ha destituido a Pedro Chávarri como fiscal supremo. En los próximos días se estaría conociendo quién ocuparía el lugar que está dejando Chávarri, y estamos seguros también que no se va a quedar tranquilo y que va a dar pelea y va a objetar esta decisión de la JNJ. Nosotros nos despedimos hasta mañana con una nueva edición de Punto por Punto, edición electoral. Mi nombre es Miguel Seminario. Hasta mañana. Hasta mañana a todos.